quiero dar una opinión respecto de los economistas. Después de haber estudiado economía, porque lo hice en la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, hace algunos años ya, bastantes, después de haber estudiado, llego a la conclusión que los economistas son políticos que hablan desde los números, pero no dejan de ser políticos. Es decir, cada uno habla desde los números que le convienen, de acuerdo a su color político. Un economista del oficialismo va a hablar de números que beneficien al oficialismo, y uno de la oposición va a hablar de números que beneficien a la oposición. En definitiva, están hablando de números y están hablando de cosas tangibles, sí es verdad. Pero una verdad, si no es completa, no es verdad. No podemos mostrar nada más que lo lindo. Si no entramos en el terreno de las estadísticas, que como escuché decir alguna vez, es como la chica linda del barrio. Muestra la parte linda y esconde lo dudoso. Eso está pasando con las economías en la Argentina. Y ya desde hace muchos años, no es actual eso, es de hace muchos años. Yo tengo 67 y les aseguro que vengo escuchando a los economistas de distintos lugares. Y antes no estaban las redes sociales para decirlo, entonces uno se quedaba con la idea nada más. Ahora están las redes sociales y por ahí uno se puede largar a decir alguna cosa. Pero la realidad es que hoy por hoy los economistas están haciendo cada uno su discurso de acuerdo a su color político. Que la economía en la Argentina está mal, para eso no hace falta ser economista, hace falta ser ama de casa nada más. Eso se da cuenta hasta, qué sé yo, hasta un chico, que le pide al papá que le compre algo y el papá le dice no puedo. Ese pibe ya sabe de economía, ya sabe lo que está pasando en el país, a su nivel, con su escaso conocimiento, pero ya sabe. ¿Por qué? Porque ya está pagando el precio de los problemas de la economía en el país. Que la economía esté mal implica la necesidad de hacer correcciones sobre esa economía. Porque en economía tenemos dos alternativas que se conocen como camino crítico y desvío estándar. El camino crítico es el que uno se traza en cualquier ejercicio, antes de comenzar el ejercicio. Y el desvío estándar son las correcciones que merece aquel presupuesto original, por llamar de alguna manera, para que se puedan ajustar a las realidades de cada día o a la realidad del momento. En Argentina seguimos con el camino crítico, es decir, no se hacen correcciones. ¿Qué pasa cuando el camino crítico no merece correcciones? O va todo demasiado bien, o se está escondiendo algo. ¿Qué es lo que se esconde? La realidad. ¿Por qué? Porque políticamente no conviene decir estamos mal. Porque si se hace un desvío estándar, el colectivo, la gente, se da cuenta que el gobierno está modificando, digo los gobiernos, no este en particular, todos los gobiernos, están modificando lo que trazaron originalmente y lo toman como un signo de error, de debilidad, de un montón de cosas. Sucede que el espectro político argentino es el más sospechado por parte de la gente en todo el ámbito de lo que es política nacional. Los políticos ya no son creíbles. Nadie es creíble. Hoy por hoy ni el presidente fue creíble en Rosario, creo que estuvo. En Rosario. Ni el presidente fue creíble en Rosario, ni la expresidenta fue creíble en Sarandí. Ni Massa es creíble con sus discursos, ni ninguno de los políticos, digo estos tres por decir alguno, pero ninguno de los políticos resulta creíble. Estamos con la piel en carne viva. No tenemos posibilidades de aceptar el más mínimo error de parte de ellos. Y hablo de buena fe, hablo de error. No hablo de mala fe, que tendría motivos para hablar, como cualquier argentino. No, hablo de error.
El argentino medio tiene la piel demasiado sensible como para soportar errores, por lo menos los más gruesos. Yo hoy publiqué en Facebook que nuestro sistema de gobierno no creo que esté bien, porque ningún gobierno debiera tener la facultad de emitir una deuda a 100 años. Porque ese gobierno no va a durar 100 años. Seguro que no va a durar 100 años. Ni el titular del gobierno ni el gobierno en sí. Es decir, me refiero, hoy gobierna un conjunto de partidos políticos que se llama Cambiemos. Fenómeno. ¿Dentro de 100 años va a estar Cambiemos? Yo les aseguro que no. Les aseguro que no. Entonces, no se debiera permitir una emisión de deuda a tan largo plazo. Porque si no, lo que estamos firmando con esa emisión de deuda es una hipoteca para nuestros hijos, que la van a tener que pagar nuestros hijos, esa hipoteca. Porque nosotros vamos a morir antes. Porque somos adultos. A nuestra edad, sumémosle 100 años y se van a dar cuenta que nadie llega. Entonces, ¿quién lo va a tener que pagar eso? Nuestros hijos. Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. Me dirán, ¿es necesaria la emisión de deuda para poder mitigar la balanza fiscal, que está dando negativo? No es así la cosa. Para bajar el déficit fiscal, lo primero que hay que eliminar es el gasto público. Eso lo sabe no un economista, lo sabe un estudiante de primer año de contabilidad, por decirlo de alguna manera. Con que se haya asomado a las primeras páginas de Samuelson y Solón, se va a dar cuenta que las cosas son exactamente así. Nadie debiera tener la potestad de meter al país en una deuda a 100 años. Me parece una locura. Una locura. Y más para cubrir el déficit fiscal. Ustedes me dirán, ¿y cómo se elimina el gasto público? Que no es posible eliminarlo, pero ¿cómo se reduce? Hay infinidad de cosas. Se reduce eliminando secretarías que están al divino botón, unificando secretarías, reduciendo drásticamente los ingresos abusivos de determinados funcionarios que no tienen por qué tenerlos. Es decir, hay infinidad de cosas que elevan el gasto público y que lo elevan sin darle ningún rédito al país. Si se logra bajar ese gasto público, la balanza fiscal va a empezar a tender a normalizarse, a igualarse. Es decir, ingreso-egreso, cero. Eso es el ideal, ¿no? No pretendo que sea cero. Pero sí que baje lo suficiente como para poder decir, bueno, nuestra balanza fiscal está en un nivel aceptable, reduciendo el gasto público. No pidiendo plata afuera para poder balancearla y que quede en cero, porque si no, es lo mismo que pedir plata, qué sé yo, para pagar la luz en casa. Yo le pido a mis amigos, préstame plata, préstame 2.000 pesos para pagar luz, gas y un par de cosas que tengo en casa que las tengo que pagar. Mi amigo me lo presta, después se lo tengo que devolver. ¿Y cómo se lo devuelvo si el mes que viene me aumentan el gas, la luz y el teléfono y todo? No voy a poder. Eso mismo está pasando con el país. Estamos pidiendo una plata para pagar algo que después no vamos a poder devolver, porque el gasto público sigue siendo elevado. Y con el cambio de gobiernos, cada gobierno que viene va acomodando su gasto público de acuerdo a su propia conveniencia. Ese es el problema más serio que tenemos en Argentina, económicamente hablando. Y esto ya se lo digo como amigo, no como economista, que no lo soy, pero sí como alguien que ha estudiado economía, tanto microeconomía como macroeconomía. Tuve que estudiarla, iba a la facultad y tuve que estudiarlo y lo aprobé todo eso. Está bien que han cambiado algunos aspectos de la economía desde que yo estudié hasta hoy. Sí, es verdad que ha cambiado. Han cambiado normativas, básicamente. Pero el concepto básico de economía no ha cambiado. Yo escucho economistas de distintos partidos políticos, de distintas tendencias,
y veo que el eje en sí de los conceptos de economía no han cambiado. Lo primero que nos dicen en la facultad es: para que un bien sea económico debe ser escaso. Definición categórica. Para que un bien sea económico tiene que ser escaso. ¿Cómo puede ser escaso un bien si un diputado está cobrando fortunas? Un senador está cobrando fortunas. Eso no es escasez. No sé. Puede ser que esté equivocado, y ojalá me equivoque. Les aseguro que me quiero equivocar en este caso. Me quiero equivocar. Pero lamentablemente creo que no estoy equivocado. Creo que estamos caminando hacia un abismo de la mano de gente incapaz de pensar un poco en el país, porque están tan cegados en pensar en sí mismos y en beneficiarse a sí mismos, que el país no les importa. Total, ellos, sus hijos y sus nietos van a estar bien, porque en el peor de los casos se suben a un avión y se van, no tienen problemas. Pero el resto del país sí tiene problemas. Discúlpenme aquellos que están en alguna esfera de poder por avivar giles, ¿vio? Para que no se les vuelvan en contra, pero no me queda otra que avivar giles, porque hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no conoce, y que algunos de ellos levantan algunas banderas sin siquiera saber. Ese es el problema, que levantan banderas solamente por lo que escuchan, por lo que les dicen. Como decía Patricia Sosa, porque le endulzaron los oídos. Pero no saben. Este gil que está acá está tratando de avivar a otros giles, para que sepan, y que cuando tomen una decisión, la fundamental cuando vayan a votar, que no voten por lo que les susurraron en el oído, sino con un poco de conocimiento. ¿Qué es lo que van a votar? ¿Qué propuesta? ¿Qué plataforma? ¿Y con qué proyección económica se presenta un candidato? ¿Cuál es su historia? ¿Qué viene antes del día de la votación con ese candidato? ¿Cómo vivió? ¿Cuál fue su vida? ¿Una vida de trabajo? ¿Fue una vida honesta? ¿O fue una vida de negocios nada más, de hacer plata a través de la plata? ¿O fue una vida de terrorismo? ¿O del latrocinio? ¿O de lo que sea? Hay muchas cosas que evaluar. Como argentinos todavía no aprendimos a vivir en democracia. Claro, la democracia argentina es muy joven, comparada con otras del mundo, ¿no? Y nosotros somos, en ese sentido, jóvenes, inexpertos. Entonces cometemos errores. Hay mucha gente que se está preparando y está estudiando, por suerte, y proyectando la juventud de hoy, se me ocurre que ellos cuando sean adultos, esa juventud no va a ser engañada tan fácilmente. Pero la otra, la que no tiene acceso a una universidad, porque sus raíces fueron muy pobres y no tuvieron la posibilidad de acceder a información académica, esa gente va a seguir votando de acuerdo al dulce que tengan los oídos.